Hoy es 21 de marzo. Desde luego, pues está en la entrada de la primavera, el natalicio de Benito Juárez, el prócer nacional, y dentro de 2 días, el próximo sábado, se cumplirán 30 años de la ejecución de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Luis Donaldo Colosio Murrieta era candidato del PRI a presidente de la República, en aquellos tiempos en los cuales ser candidato del PRI a la presidencia de la República era virtualmente el pase automático a ese cargo. No había una oposición que pudiera confrontar a un régimen que, como lo diría el propio Ernesto Zedillo Ponce de León, quien fue el electo luego de la ejecución de Luis Donaldo Colosio, él mismo reconoció que las elecciones al estilo priista eran inequitativas. Bien, ¿qué ha pasado en estos 30 años? Muchas veces nos preguntamos y nos decimos, ¿qué estabas haciendo cuando sucedió la ejecución de Luis Donaldo Colosio Murrieta? ¿Qué ha pasado desde entonces a ahora? Laura Sánchez Ley es una periodista que ha dedicado buena parte de su vida joven, es una joven periodista valiosa, concreta, puntual, profesional, con un gran reconocimiento, pero ha tenido, diría yo, como uno de sus puntos centrales de trabajo periodístico, la investigación relacionada con el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Ella está aquí con nosotros, Laura Sánchez Ley, periodista y autora del libro Aburto, Testimonios desde Almoloya. Laura, buenas tardes. Querido Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gustazo saludarte y estar por acá con ustedes esta tarde. Gracias, Laura. Pues aunque faltan 2 días, pero la verdad es que vale ya periodísticamente el acercarnos a lo que implican estos 30 años de la ejecución de Luis Donaldo Colosio. Tú, como periodista, investigadora, particularmente conocedora de todo lo que ha sucedido, ¿cuál es tu saldo a estas alturas? ¿Cuál es tu reflexión y tu saldo en todo lo que ha pasado? Ay, querido Julio, pues en efecto, 30 años han pasado, pero creo que lo que yo puedo destacar en estos momentos, sobre todo por la coyuntura en la que nos encontramos, es el tema, Julio, de las fiscalías y la falta de esclarecimiento en el caso. A ver, de 1994 al año 2000, transcurrieron 4 fiscalías especializadas, querido Julio, que intentaron esclarecer el asesinato a como diera lugar. Entonces, la tendencia era Miguel Montes, asesino solitario, complot, Olga Islas Mariscal, asesino solitario, Pablo Chapa Besanilla, complot, Luis Raúl González Pérez, asesino solitario. 4 fiscalías que no logran esclarecer realmente ni logran, digamos, atar todos los cabos sueltos en este asesinato y finalmente tener las pruebas irrefutables de que Mario Aburto fue el único asesino. ¿Qué pasa actualmente? Pues esta administración dice, nosotros también queremos tener nuestra fiscalía especializada, de tal manera que durante la administración de Alejandro Gertz Manero, específicamente el 5 de abril del 2022, querido Julio, se reabre la investigación. No es una investigación nueva, sino que se reabre. Parte de ahora sí que de la Fiscalía Especializada en Temas de Tortura, se dedica ahora a reabrir una investigación. ¿Qué es lo que me llama muchísimo la atención? Que cuando yo pido un informe en octubre, me dicen, oye, claro que sí, tenemos una reapertura, y cuando veo el número de averiguación previa, la verdad es que me impresionó muchísimo. La averiguación previa es la que terminaba en 003/95. ¿Qué pasa con esta investigación? Pues fue realmente, Julio, la investigación que abre Pablo Chapa Besanilla el 24 de febrero, de 1995. Esta es probablemente la teoría más descabellada de todas, Julio. Es la teoría que decía que había un segundo tirador llamado Tom Cortés, que realmente pues era un chofer muy humilde, un profesor de escuela, que lo agarran, se lo suben y bueno, lo están torturando durante un año en Almoloya de Juárez y acá en la Fiscalía Especializada que lideraba Pablo Chapa Besanilla. Se comprobó que esta investigación tuvo más de 1000 pruebas falsas, ficticias,
ficticias que pues obtuvo fuera del procedimiento judicial esta subprocuraduría. De tal manera, Julio, que el saldo hasta el momento y lo que tenemos es que la actual fiscalía ha reabierto la misma averiguación previa que en su momento pues abrió Pablo Chapa Besanilla. ¿Y cuál es la novedad? Que hace unas semanas, a través de una declaración ahí muy rara, más bien una pelea con el Poder Judicial, lo que dicen es, nosotros, señores, tenemos un segundo tirador. Entonces, no me sorprende realmente la nueva teoría del segundo tirador, sobre todo por la situación de que, bueno, están reabriendo la carpeta de investigación de Chapa Besanilla, que ya decía que había un segundo tirador. Entonces, el saldo hasta el momento, Julio, es que esta historia no termina, es que cada administración quiere aportar algo, cada presidente quiere aportar algo, cada procurador especial dice que ahora sí va a resolver el caso y pues bueno, es una historia sin final. Justamente el día de hoy también publicaba yo en el periódico Milenio una historia, imagínate que encontré que 30 años después actualmente hay una petición de asilo político por parte de un ex policía de Tijuana que sufrió 2 atentados después del asesinato de Luis Donaldo Colosio y que bueno, ahora con la reapertura del caso pues está solicitando al gobierno estadounidense que lo resguarden porque ya no sabe qué va a pasar, porque están llamando a declarar a todo el mundo, pero realmente sin explicarnos y sin rendirnos un informe de transparencia. Ahora, imaginemos, tenemos esta fiscalía, ojo en este dato, ellos dicen en su informe que sale del presupuesto de temas de tortura, es decir, ellos inician la investigación, la reabren por el tema de la tortura de Mario Aburto Martínez. Bueno, ok, de la tortura. De tal manera que entonces Mario dice, bueno, si abren una investigación por tortura en la FGR, yo voy a presentar mi protocolo de Estambul para obtener un amparo por la tortura y que se reconozca esta tortura. ¿Qué es lo que hace la FGR de Alejandro Gertz Manero? Y precisamente Abel Galván, el fiscal especial baja californiano, lo que hace Julio es que dice, no, espérame, no te voy a respaldar en este amparo porque yo ya no encontré que hay tortura y porque no voy a detener a ningún político porque no encontré que ningún político te torturara, incluido Manlio Fabio Beltrones, incluido el procurador de ese entonces, incluido los ministerios públicos. Entonces, ¿cuál es la lógica, Julio, en tener abierta una investigación por tortura, pero a la hora en que Mario Aburto les dice, bueno, reconózcanme la tortura, dicen, ¿sabes qué, mano? No encontramos ningún acto de tortura. Pues que la dejen, Julio, que dejen de gastar el dinero de los mexicanos, porque ahora el último recurso que están haciendo es que cuando un juez de distrito dice, ¿sabes? Un colegiado de distrito dice, bueno, ¿sabes qué? Bueno, ok, la FGR me está peleando la tortura, pero yo sí les puedo decir, dice el tribunal, que en efecto Mario Aburto no debió haber sido juzgado por el Foro Federal, sino por el Foro Estatal, ya que cuando pasa el asesinato sucede en Baja California. ¿Qué pasa, Julio? Que el presidente en ese entonces, Carlos Salinas de Gortari, tú sabrás muy bien cómo era la política, el sí señor presidente en esa época, dice, yo quiero que este caso por mis pantalones se vuelva federal, lo vuelve federal. Entonces ahora los jueces dicen, señores, no se le debió juzgar así, tiene que ser liberado este 23 de marzo de 2024. Ya para terminar con esta historia, porque no puedo terminar, Julio, es tanto. ¿Qué hace la FGR entonces? Ya le había dicho, no, yo no voy a detener a nadie por tortura, aunque tengo un expediente y una investigación donde estoy gastando miles y miles de pesos por tortura. Lo que hace, querido Julio, es que va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque le dice, oye, tribunal, espérame, el tribunal dijo esto, Suprema Corte, yo quiero que tú me analices esta sentencia. Julio, una cosa tremenda, ¿cuándo hemos visto esto? La Suprema Corte de Justicia solamente en 3 supuestos analiza este tipo de casos y es que este sea un tema de constitucionalidad, que se violen tratados internacionales y un tercero que no recuerdo muy bien, que es un poquito técnico. No cabe un delito del fuero común en un análisis de la Corte. ¿Cómo lo veo yo? La Suprema Corte de Justicia le dice, bueno, échamelo y voy a pensar si te lo reviso o no. Eso es lo que sucedió. Yo creo en un claro favor a la Fiscalía General de la República, porque en cualquier otro caso hubiera llegado a la ventanilla y se hubiera rechazado, porque no cae dentro de ninguno de los supuestos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos momentos
no se decide a subir al Pleno si va a revisar esta sentencia o la va a rechazar como debería hacerlo porque no cabe ninguno de los supuestos. Porque de rechazarlo, Julio, Mario Aburto, el caso regresaría al tribunal que ya dijo que sería liberado el 23 de marzo. Entonces, pues yo me imagino que la Corte, no sé si está recibiendo presiones, no sé si está recibiendo recursos, pero al día de hoy, a pesar de que se tenía que discutir la semana pasada, sigue retrasando, lo que deja en estos momentos en el limbo el caso de Mario Aburto Martínez otra vez. A pesar de que incluso la magistrada Margarita Ríos Fajard se dice extraoficialmente, porque no nos han dejado verlo, que su proyecto va en el tenor de nosotros no debemos analizar esto, no nos toca. Entonces, ¿por qué los magistrados, a pesar de que la misma magistrada ya les explicó que no va en la Suprema Corte, retrasan y dicen, no, yo hoy no voy a votar ese caso? Recordemos que si un solo magistrado dice eso, no se vota en la sesión, no se sube. Laura, pues toda una historia que tú a muy temprana edad, empezando como periodista, como reportera, encontraste datos que no cuadraban, cosas que no, que generaban tu inquietud periodística y comenzaste a investigar todo esto. ¿Cuál es tu mayor duda sobre este caso? Casi te diría, si llegara una deidad del periodismo y con varita mágica te dijera, Laura, pregúntame, hazme una pregunta y te la voy a responder. ¿Cuál sería esa duda o esa pregunta, Laura? Yo creo que la de todos, querido Julio. Me es muy difícil imaginar que un hombre, y te lo he dicho a ti, de 22 años, burló al Estado Mayor Presidencial y mató al candidato. Más bien mi duda es esa, Julio. A veces la gente cree que hay un plan maestro, ¿no? Una mente siniestra que dijo, se va a morir Colosio. Yo más que eso creo que hubo permisidad, ¿no? Permisidad desde el momento en que se permite que sea en ese lugar tremendamente complejo en cuanto a temas de seguridad, en cuanto a que un hombre se acercara así de fácil y le lanzara un tiro. Bueno, la permisidad del gobierno, eso quisiera saber yo, querido Julio, con respecto al día del asesinato, pero también a cómo se fueron conformando las investigaciones y fueron tapando a los distintos actores políticos que participaron en esta historia. Ya para finalizar, yo tuve la oportunidad de desclasificar este expediente judicial donde venían las investigaciones de las 4 fiscalías especiales. Lo único que no logré, Julio, no lo logré porque tanto el Instituto Nacional de Acceso a la Información consideró que no debería y la FGR revelarse esa parte, es el nombre de los funcionarios públicos, de los académicos, de los científicos que estuvieron involucrados en la elaboración de estas teorías, como la teoría del complot, como la teoría del asesino solitario, como la teoría del clavadista. Y te digo que es importante porque, no sé, yo leyendo estos días el tomo 30 de la averiguación previa, volví a retomarlo, quería recordar esta averiguación 00395 de Chapa y ahora de Gertz Manero. Yo veo unos informes tremendamente increíbles que se elaboraban desde la UNAM, que se elaboraban desde los institutos de psiquiatría, que se elaboraban desde la academia, validando las versiones oficiales que hoy sabemos que estuvieron en gran medida pues sustentadas con torturas, querido Julio, y no podemos saber quiénes son esos académicos, quiénes son esos médicos, ¿no? No sé si este médico que me está atendiendo, si este psiquiatra que me está atendiendo, pues formó parte de estos informes. Entonces, querido Julio, si tuviera la varita, eso querría saber, y también quisiera saber los nombres de toda esta gente involucrada, de este todo círculo, Golden Circle de la academia y de la política que elaboró estos informes. Laura, y dentro de todo ese expediente y dentro de todo lo que has analizado, la permisividad, dices, del gobierno, el llevar a Colosio a ese lugar que era una trampa, toda la maquinaria que fue borrando pistas, entrampando, generando todo eso, ¿te hace suponer que fue un crimen de Estado? Más que un crimen de Estado, Julio, me hace creer en un crimen de partido, ¿no? Cuando la gente de repente está, y estoy viendo acá en el chat muy activo, fue Carlos Salinas de Gortari, luego la gente me quiere funar porque yo les digo, yo no creo que haya sido Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, ¿no? Yo creo que venía
desde otro tipo de estructuras al interior del Partido Revolucionario Institucional. Y a lo mejor más bien yo te quisiera preguntar a ti, querido Julio, que estuviste cerca en estos momentos, ¿tú qué crees? ¿Crees más en el crimen de Estado o en el crimen desde el partido? ¿O no crees en el crimen? A ver, Sí, cuéntanos. no. Eso. Ahora, sí, Laura, lo hemos platicado. Yo tengo a lo largo de este tiempo y justamente por haber tenido una cercanía como alguien que participó políticamente cerca de Luis Donaldo Colosio Murrieta, pues el hecho que siempre he considerado junto con otros partícipes en las cercanías de Luis Donaldo es el hecho de que Raúl Salinas de Gortari siempre es un hombre que nos brinca, que nos salta, como el contacto con los negocios más oscuros, como el contacto porcentual de los negocios que se hacían, y siempre está pendiente aquel momento en el cual se habla de que Luis Donaldo Colosio habría rechazado una cena que habría organizado el propio Raúl Salinas de Gortari o reunión con algunos personajes oscuros que podrían aportar financiamiento para la campaña. Es probable que este México nuestro, con toda la descomposición que vemos relacionada con el crimen organizado, que se desató a partir de Felipe Calderón, haya tenido también una explosión, una detonación a partir de aquel crimen que a mí me parece que en el fondo estaba también relacionado con financiamiento de grupos oscuros hacia opciones políticas, en este caso en el PRI, que era usual que se hiciera de esa manera y pareciera que Colosio, por las razones que haya sido, rechazó esas formas de financiamiento. Por ahí ha ido mi especulación, Sí, Laura. totalmente, querido Julio. Y la muestra, pues, es el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, el 28 de septiembre de ese mismo año, ¿no? Que nos demuestra, pues, este gran problema al interior del PRI, ¿no? Por eso no me gusta a mí tampoco particularizarlo en la figura de Carlos Salinas de Gortari, sino en la figura de lo que era el Partido Revolucionario Institucional, que, bueno, se sentía impune después de más de 65 años en el poder. Entonces, coincido contigo también, querido Julio. Laura, pues a ver qué es lo que sucede. Ya sabes que habrá homenajes, análisis, estudios, declaraciones, de todo. Y mientras tanto sigue esa herida nacional abierta, porque no sé qué consideres, Laura, y con eso te iría agradeciendo la oportunidad de platicar a reserva de lo que desees agregar, pero es una herida que sigue abierta. Ya hay una generalizada incredulidad de la ciudadanía en el sentido de que nunca se ha creído eficaz la versión oficial o las múltiples versiones oficiales y que sigue siendo un tema de constante manoseo político, Laura. Totalmente, querido Julio, coincido totalmente contigo. Es un tema pues que se recuerda cuando hay rencillas políticas, cuando hay homenaje, bien lo decías, uy, ahora el sábado vamos a tener, se va a limpiar, una vez al año se limpia la estatua de Luis Donaldo Colosio y en Tijuana y van todos los políticos nacionales y se toman su fotito en esta estatua de 3 metros. Entonces vamos a ver el mismo exhibicionismo de siempre, querido Julio, mientras esperamos pues a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación destrabe el asunto y veamos, bueno, para dónde va a jalar este tema. Laura, como siempre, muy agradecidos de que hayas aceptado estar con nosotros y todo lo que has compartido. Siempre es un placer platicar contigo y te lo agradecemos. Muchísimas gracias, querido Julio. Un abrazo muy grande. Gracias por la invitación a ustedes. Lindo fin de Hasta luego. semana.